Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast y vamos a viajar a Estados Unidos, a los años 60. Bienvenidos a esta época en donde tenemos la Guerra Fría, el miedo nuclear, la lucha por los derechos civiles, la guerra con Vietnam y un lema que entre los jóvenes empezó a aparecer: no queremos vivir como nuestros padres. Hoy hablaremos de la contracultura y del movimiento hippie, pero no solo como jóvenes con flores, sino con ropa colorida, con música psicodélica. Vamos a entender qué había detrás de esa rebeldía. Y también veremos cómo la música y el cine se convirtieron en espejos de la sociedad, porque en esa época una canción o una película podían decir lo que muchos jóvenes sentían, pero no siempre se atrevían a expresar. La pregunta que guiará este episodio es: ¿por qué los jóvenes estadounidenses empezaron a rebelarse contra las tradiciones? Para entender esta contracultura, primero tenemos que entender el contexto que vivía. Estados Unidos se había consolidado como líder mundial, una potencia, y empezó a convivir también con la Guerra Fría. Con Truman vimos el inicio de esa tensión, la llamada cortina de humo, la división del mundo en dos bloques y luego la guerra de Corea, ¿no? La idea de fondo era que el comunismo debía de ser contenido. Luego, con Eisenhower creció el temor nuclear. Estados Unidos y la Unión Soviética competían por tener más armas y más poder tecnológico. El lanzamiento del Sputnik por la Unión Soviética en 1957 hizo que muchos estadounidenses sintieran que el enemigo podía estar arriba en el espacio. Después llegó John F. Kennedy. Empezó a consolidarse como una época de esperanza, de sueños, pero todo quedó truncado cuando fue asesinado en 1963. Y con Lyndon B. Johnson apareció una contradicción muy fuerte. Por un lado, impulsó programas sociales y por el otro, aumentó la participación estadounidense en Vietnam. A eso se le llamó muchas veces la tensión entre pistolas y mantequilla. Gastar en guerra y al mismo tiempo prometer bienestar social. En este ambiente nace una juventud que empieza a cuestionarlo todo: la guerra, el racismo, el consumismo, la autoridad, la familia tradicional. Y cuestionaban que el éxito sea basado solamente en el dinero y en el trabajo. La contracultura fue una forma de rechazo a los valores dominantes de la sociedad estadounidense. Muchos jóvenes no querían seguir el modelo de vida de sus padres, estudiar, casarse, trabajar toda la vida y obedecer sin preguntar. Querían otra forma de vivir. Defendían la paz, el amor libre, la libertad individual, la igualdad racial, la espiritualidad alternativa y la vida comunitaria, y una relación más cercana aún con la naturaleza. El movimiento hippie fue una de esas expresiones más visibles de esa contracultura. Los hippies usaban ropa colorida, cabello largo, ¿no?, símbolos de paz y flores, pero más allá de la apariencia, su mensaje principal era contra la guerra, contra una sociedad que se consideraba materialista. Uno de sus lemas más conocidos era "haz el amor y no la guerra", que fue justamente una frase que resumía muy bien el rechazo a Vietnam y la violencia política de esa época. Para entender mejor este ambiente, vamos a hacer una entrevista. Imaginemos que estamos en San Francisco, año 1967, durante el llamado Verano del Amor. Hola, tengo 20 años, llegué a San Francisco porque sentía que la vida que me ofrecían no era para mí. No querían que me dijeran cómo vestir, qué pensar, con quién relacionarme o a qué guerra apoyar. ¿Por qué tantos jóvenes se reunieron en San Francisco? Porque básicamente se convirtió en un símbolo de libertad. Había música, arte, comunidades, debates, marchas por la paz. Y muchos creíamos que podíamos crear una sociedad diferente, más humana y menos violenta. ¿Y la guerra con Vietnam influyó en esta decisión? Muchísimo. Veíamos imágenes de jóvenes enviados a morir, de familias destruidas. Muchos no entendíamos por qué Estados Unidos
decía defender a la libertad mientras empezaba a bombardear otro país. Entonces, el movimiento hippie no fue solo una moda. No, la ropa era visible, pero el fondo era político, social y cultural. Más que todo queríamos cambiar la forma de vivir. La música fue clave en los años 60. La canción dejó ser un mero entretenimiento y pasó a convertirse en protesta, en identidad, en memoria. El folk y el rock, y luego la música psicodélica, expresó un malestar juvenil, ya que las canciones hablaban de paz, de guerra, de libertad, racismo, amor y desconfianza hacia el poder incluso. Entonces aquí aparecen figuras como Bob Dylan, John Baez, Jim Hendrix, Janis Joplin, The Doors, Jefferson Airplane y muchos más. Cada uno reflejó una sociedad en crisis. Woodstock en 1969 fue uno de los momentos más simbólicos. Miles de jóvenes se reunieron durante 3 días para escuchar música, para convivir y expresar su rechazo a la guerra. Ahora recibimos a una de las voces más intensas de la época, Janis Joplin. Era una forma de sacar todo lo que llevábamos dentro, pero no se trataba solamente de cantar bonito, se trataba de gritar lo que la generación sentía. ¿Y por qué tu figura conectó tanto con la juventud? Porque pues muchos nos sentíamos fuera de lugar. Yo no me sentía una mujer tranquila, obediente y perfecta. Mi voz, mi forma de vestir y mi manera de vivir era una forma de decir yo también existo. Entonces, ¿la música también cuestionó los roles tradicionales de género? Claro, muchas mujeres empezaron a reclamar su voz, su trabajo, sus decisiones, su contracultura. No fue perfecta, pero abrió conversaciones que antes estaban reprimidas. La música entonces fue un espacio de rebeldía. Pues sí, básicamente era eso, ¿no? Una forma de nosotros decirle al mundo adulto que no vamos a callarnos. Así como la música, también cambió el cine y este empezó a transformarse en Hollywood, donde ya no podía seguir contando solo historias perfectas, con héroes impecables y finales felices. En los años 70 y 60 surgió un cine más crítico, más oscuro y más cercano a la realidad social. Películas como The Graduate, Bonnie and Clyde, Mining Combo y especialmente Easy Rider mostraron jóvenes desorientados, violencia, problemas y obviamente rechazo al sistema. El cine comenzó a mostrar que el sueño americano no era igual para todos. Había soledad, racismo, pobreza, guerra, desigualdad y una juventud que no sabía si podía confiar en sus instituciones. Queremos dar la bienvenida a Dennis Hopper, director y actor de Easy Rider, una película muy representativa de la contracultura. Easy Rider mostró a 2 motociclistas recorriendo Estados Unidos, pero en realidad no era solo un viaje en moto. Era un viaje por las contradicciones del país. ¿Qué contradicciones? Estados Unidos hablaba de libertad, pero rechazaba a quienes vivían diferente. Si tenían el cabello largo, vestías distinto, pensabas distinto, podías ser visto como una amenaza. Entonces, en la película se refleja un choque entre la libertad individual y una sociedad conservadora. Es por eso que el cine de esa época incomodaba. Porque ella no quería esconder los problemas, quería mostrarlos. Hasta aquí podemos ver algo muy importante. La música y el cine no solo acompañaron a la contracultura, sino que también ayudaron a construirla. La música le dio lenguaje a la protesta. Una canción podía reunir a miles de personas alrededor de una causa. Y el cine permitió ver en pantalla personajes confundidos, rebeldes, marginados o críticos del sistema. Eso conectó con una generación que ya no se sentía representada por las historias tradicionales. En pocas palabras, la cultura popular se volvió política. Una guitarra, una película o un festival
podían convertirse en formas de protesta. Pero también hay que decir que la contracultura tuvo límites, no todo fue amor y paz. Hubo excesos, consumo de drogas, contradicciones internas y muchas veces desigualdad de género dentro de los propios movimientos juveniles. Además, algunas ideas fueron absorbidas por el mercado, la ropa, la música, los símbolos hippies, terminaron convirtiéndose también en productos de consumo. Eso es interesante. Un movimiento que criticaba el consumismo terminó siendo vendido por la misma sociedad de consumo. Aún así, su impacto fue enorme. Cambió la música, el cine, la moda, la sexualidad, la política juvenil y la forma de cuestionar a la autoridad. La contracultura y el movimiento hippie no nacieron de la nada, fueron una respuesta a una época marcada por la Guerra Fría, por Vietnam, por el racismo, por el miedo nuclear y obviamente por la desconfianza hacia el poder. La música expresó un nuevo grito de una generación que quería vivir en paz, quería libertad y nuevas formas de vivir. Y el cine mostró que debajo del sueño americano también había conflictos, frustraciones y violencia. Por eso, estudiar la contracultura no solo es hablar de hippies, de flores, de guitarras, es entender cómo una generación usó la cultura para cuestionar a toda una sociedad. Quizá la gran pregunta que nos deja este tema es, ¿la juventud actual tiene acaso su propia contracultura? ¿Y cuáles son hoy nuestras canciones, películas o redes sociales que expresan nuestra inconformidad? Con esa pregunta cerramos este episodio. Gracias por acompañarnos.